Hola nuevamente, mi nombre es Jaime Corredor, yo seré su anfitrión como en veces ocasiones, y en lo que se continúan conectando aprovecho para mostrar los resultados del sondeo del trimestre anterior. Los pueden ver ahora en su pantalla. La pregunta del trimestre anterior fue: ¿qué factor creen que tenga mayor influencia en el mercado mexicano durante los próximos 6 meses? Entonces, pues como ven, la gran mayoría de la gente eligió la Reserva Federal y pues como vimos, en efecto tuvo una gran influencia en el mercado mexicano. Como en ocasiones anteriores contamos con la presencia de mi colega María Eugenia Curí, que muchos de ustedes ya conocen, y como host principal tenemos al portafolio manager del CRE, José Fierro Gomor, y también contamos con la presencia de Fernando Castro, portafolio manager de los fondos de renta fija, quien nos va a apoyar con algunos comentarios de tipo de cambio e inflación en México. Muy bien, bueno, vamos a dar comienzo con el webinar. El día de hoy, recuerden, estamos hablando del Fondo de Crecimiento Mexicano por su clave pizarra GBM-CRE, y vamos a hablar sobre los rendimientos más recientes del trimestre anterior, del tercer trimestre, y perspectivas de mercado. Les agradezco y ahorita le paso el micrófono a mi colega Pepe Fierro. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Como les decía Jaime, pues vamos a platicar un poquito de cómo le fue al CRE, tanto en el trimestre como en el año. Pues como todos ustedes bien saben, fue un trimestre bastante complicado para todos los mercados. Hoy no fue la excepción para el CRE, pero afortunadamente tuvimos un muy buen trimestre. Si recuerdan, pues habíamos estado bastante defensivos en trimestres anteriores. Entonces, básicamente, el CRE en su serie más cara tuvo un trimestre con un menos 2.43, casi cerca de 3 puntos arriba de la bolsa. Con esto en el año, pues nos pasamos a estar con un rendimiento en exceso de prácticamente casi 2 puntos, 1.96, y últimos 12 meses, 0.63, ¿no? Los rendimientos de últimos 3, 5 y 10 años, como pues bien conocen y no cambian tanto, pues son muy positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que fue un muy buen trimestre para la estrategia. Aquí se puede ver un poco más de manera gráfica en términos mensuales. Realmente, pues, el mejor mes fue, sin lugar a dudas, septiembre, porque ahí fue, pues, básicamente donde se dio la mayor parte de la caída, especialmente en varios nombres que no traíamos, que ahorita platicaremos más adelante, ¿no? Esta gráfica también ya la conocen todos, es básicamente ver de manera de más largo plazo los rendimientos en exceso, y pues llevamos un tiempo muy considerable ofreciendo rendimientos en exceso de casi doble dígito, ¿no? Ligeramente bajo de doble dígito, ¿no? Pasando a la composición del CRE, las 10 posiciones del fondo traen como el 55% del fondo, muy en línea como hemos estado en los últimos trimestres. La verdad es que aquí no hemos cambiado nada. Lo que sí hemos estado haciendo, y lo voy a platicar más adelante, es empezar a hacer un cambio en composición de sectores de consumo, a lo mejor a sectores industriales o empresas de consumo que no están tan adelantadas, ¿no? Como podría ser COF. También nos hemos tenido un poquito más de bancos como Jefe Imur y Jefe Norte, y nos hemos estado saliendo de empresas de consumo bastante adelantadas, que ya hay varias en México, ¿no? Pasando a qué le ayudó o qué le afectó al CRE en el trimestre, las acciones que más ayudaron fue Walmex, al menos en términos absolutos, y Bachoco. La primera, pues, es de los nombres que se han estado beneficiando, lo voy a tocar más adelante también, pero la parte de consumo en México ha estado muy fuerte, y Walmex ha sido de los beneficiados, y Bachoco, que aunque se beneficia de este mismo factor, realmente lo que le ha estado ayudando mucho es el precio del pollo, que ha seguido en un ciclo bastante alto, y la parte de bajos costos de los insumos, ¿no? Llámese maíz, ¿no? Las que menos ayudaron fueron América Móvil, que tenemos un underweight bastante fuerte. Sin embargo, pues para este trimestre, que sí han seguido el comportamiento, pues en el cuarto trimestre tuvo un comportamiento bastante negativo, entonces eso nos ayudará todavía bastante. Y de hecho, en el tercero, en términos relativos, también nos ayudó, también fue positivo. O sea, la que sí nos afectó fue Cemex, que aquí realmente lo que pasó es, pues, el tipo de cambio tuvo una depreciación bastante fuerte en el trimestre y ha estado muy ligado a eso.
y al menor crecimiento mundial, ¿no? Ya en términos relativos, de hecho, ni aparece, nada más es en términos absolutos, ¿no? Empresas que hemos estado subiendo a los portafolios, yo les diría que ARA es una empresa que nos está gustando bastante, es una empresa bastante pequeña, entonces pues no es que vayamos a tener una ponderación muy grande en ella, pero sí hemos estado comprando. Y otra que nos ayudó bastante en el trimestre, seguro la siguieron, que fue Vitro. Ahí pues digo, pagó un dividendo de 26 pesos, perdón, que realmente nos ayudó bastante, ¿no? Y nos sigue gustando bastante. Y en eliminaciones, como ya les platicaba, nos hemos estado saliendo de Liverpool, nos hemos estado saliendo de Kimber, que la verdad es que ya las vemos bastante adelantadas, ¿no? Le paso la palabra a Fer Castro para que platique un poquito del entorno de deuda y luego regresamos a la parte de cómo estamos viendo las cosas, ¿no? Buen día. Me pidió que fuera muy breve en la parte esta de deuda. Les voy a dar nada más lo que creo que es relevante de la parte de tipo de cambio y de inflación. Digo, no voy a ahondar mucho en las causas de la depresión del cambio. Creo que todos hemos visto más bien una fortaleza del dólar y una debilidad particular en la parte de divisas en Latinoamérica. Lo que me parece relevante es esta gráfica que les pongo aquí, es la página 11, es el movimiento de tipo de cambio desde 1990, y lo que hemos visto como un comportamiento ya más de mediano plazo es cuando tenemos movimientos muy importantes en la depreciación de la divisa, lo normal es que más bien se mantengan estables hacia adelante y el peso recupere poder adquisitivo vía inflación, y es lo que hemos visto en los últimos 5 movimientos. Pensamos que este último movimiento va a ser una cosa similar. No creemos que regrese de 16 o 15 y medio. Pensamos más bien que ahí va a marcar una tendencia lateral en los siguientes años. Esa es la lámina 11. En la lámina 12 les pongo un poco el contexto de la inflación. Es la inflación en México, Brasil, Colombia y Chile. Desde luego que la nuestra es muy por debajo de la de los demás países, pero también el tema de que tengamos bueno, perdón, les pongo en la gráfica de la derecha los componentes al interior de la inflación. Pongo ahí productos pecuarios, pongo las tarifas autorizadas por el gobierno. Productos pecuarios es un ciclo. Vemos en los últimos meses cómo estamos en la parte baja del ciclo, de haber sido en algún momento el 15%, haber tenido el 15% de inflación, hoy está por debajo del 3%. La parte de tarifas autorizadas del gobierno, básicamente transporte público, predial, trámites en el gobierno, licencias, trámites vehiculares, este tipo de cosas, también están en la parte baja del rango de haber sido típicamente entre 5 y 7%, hoy estamos en 3%, un poquito abajo de 3%. La parte de energía, que pues ha sido un común menor en todos los países, igual, estamos cerca del 2% de inflación últimos 12 meses en este periodo. Y la que me parece más relevante, no es la que aparece hasta abajo en la gráfica, pero porque estamos usando una escala distinta, es la línea gris, que es comunicaciones, y la escala de la derecha es para la línea gris, y lo que hemos visto en los últimos años sí es una disminución, sí es deflaciones en las tarifas de comunicaciones, pero también es cierto que no vamos a poder seguir disminuyendo en esta proporción en los siguientes años. Este año tuvimos la desaparición de larga distancia en México, hemos tenido la entrada de un competidor importante al mercado de telefonía celular, una especie de guerra de precios. Difícilmente vemos que hacia adelante los precios sigan bajando. No quiere decir que van a subir, pero más bien este componente de deflación que ayudó a que el total de inflación esté en 2,5, vemos difícil que se mantenga en los siguientes años. Y le doy la palabra a Perfeo. Gracias. Pues si quieren regresamos a la página número 13, ¿qué ha pasado recientemente? La parte positiva, pues las preocupaciones en torno a China disminuyeron bastantemente, especialmente en las últimas 2 semanas. No creemos que se hayan eliminado, pero por lo menos le han dado algo de respiro a los mercados, ¿no? El posible aumento de tasas parece alejarse. Esta, se ve como positiva, al menos en el corto plazo, pero creemos que también se puede tornar negativa.
Yo creo que la mayoría de la gente coincide en que hubiera sido mucho mejor que hubieran subido las tasas hace un mes, pero bueno, dado que no se dio esto, pues ahora sí va a haber que esperar a ver cuándo es el aumento y esto pues es una nueva fuente de incertidumbre, ¿no? Y segundo, los mercados se estabilizaron después de una fuerte volatilidad, ¿no? Yo creo que fue impresionante y se han seguido indicadores, pues estando la bolsa 10%, bueno, ni siquiera la bolsa, el S&P más de 12% abajo en el trimestre, la negatividad o las encuestas, por ejemplo, de sentimiento del consumidor, pues estaban en el nivel más negativo de los últimos 7 años, ¿no? Entonces sí fue un trimestre muy atípico en ese sentido. En la parte negativa, pues una gran parte de las noticias ya están en los precios, otras vamos a estar relativamente arriba y las valuaciones pues siguen estiradas en muchos mercados, ¿no? Esto es para nivel global, no para nivel México. ¿Qué ha pasado? La verdad es que México sí se ha diferenciado en los últimos trimestres, ¿no? Yo creo que me van a oírlo decir varias veces, pero en eso está muy basado lo que está pasando en México recientemente, ¿no? Se ha diferenciado por la parte de las empresas. Yo creo que lo que más destaca es que México es uno de los pocos países que las revisiones a las utilidades están siendo al alza en lugar de a la baja. Creciendo hay muchos, pero que se estén revisando, bueno, ni siquiera muchos, hay pocos de hecho y es bastante escaso, pero que estén teniendo mejores expectativas mes a mes, yo creo que México es el que más se destaca en ese sentido, ¿no? Y también la parte de que están generando una cantidad de efectivo muy importante las empresas en México, ¿no? La segunda parte por la que nos hemos diferenciado recientemente es por la parte de las reformas. Seguro varios de ustedes, para nuestros clientes internacionales, vieron los resultados de la segunda fase de la ronda 1 y después del no quiero decir fracaso, pero de la decepción de la primera fase, la verdad es que la segunda fase salió bastante bien, ¿no? Otra cosa que también yo creo que es bastante a destacar es la parte del presupuesto. Si recuerdan, de lo que más nos preocupaba era pues, que con precios del petróleo el gobierno pudiera tener mayor déficit o mayores impuestos, y no, la verdad es que el gobierno se vio bastante conservador en ese sentido y tuvo un déficit inclusive menor al que se había tenido el año pasado y no se aumentaron impuestos, ¿no? Entonces sí se planteó una serie importante de reducciones de gastos. Todavía no se aprueba el presupuesto, pero bueno, al menos el planteamiento fue muy bueno y difícilmente se va a salir algo de ahí, ¿no? O sea, podrán cambiar un poco, pero no vemos mayor cambio, ¿no? Y otra parte, la que también ha sido importante, y ya platicó bastante Fer de esto, es la parte de inflación, ¿no? O sea, sí se ha notado que en México la inflación está bastante controlada, a pesar de lo del tipo de cambio, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos también en la parte de tasas de interés? La verdad es que yo creo que aquí México también, dentro de los emergentes, se diferencia bastante bien, porque si es que llegan a subir tasas, va a ser porque Estados Unidos está creciendo y México también, ¿no? O sea, nos vamos a beneficiar de eso. Y si no sube, pues bueno, al menos tendremos lo que pasó estas semanas, que al menos en el corto plazo, pues te quita muchas presiones el tipo de cambio y comportamiento de tasas, ¿no? Y la parte china, y esta sí es bien importante contra los demás mercados emergentes y varios de Latinoamérica, que siempre nos preguntan para comparar, pues el comercio entre México y China es nulo, creo que son menos del 3% de las exportaciones, y pues realmente tampoco ni el índice ni la economía depende de las materias primas, más que en la parte de gasto de gobierno, que ya vimos que estuvo muy acotado el problema, ¿no? ¿Qué tan defensivos hemos sido? Aquí tenemos una tabla de comparando el máximo del trimestre contra el mínimo del trimestre anterior. Y si pueden ver, bueno, Chile y México fueron por mucho los mercados con menos movimiento en moneda local, inclusive menos que el S&P, que los desarrollados, y ni siquiera lo comparamos contra emergentes, ¿no? Que dobletean o tripletean el comportamiento que tuvimos. Me dirán que en moneda local no dice tanto, pero en moneda en dólares, aún así fuimos bastante defensivos, ¿no? Fueron 3 puntos más que el S&P, igual que Europa, igual que Japón, y mucho menos que los emergentes, ¿no? 5 o 6 puntos menos que emergentes, y como 15 menos o 20 menos de los emergentes en la TAM, ¿no? Entonces México sí tuvo, o sea, si recuerdan lo platicamos, originalmente no sabíamos diferenciar tanto de emergentes. Yo creo que esta última pierna de la caída, sin lugar a dudas, nos diferenciamos bastante, ¿no? Otra cosa que también nos ayuda bastante, estos son los crecimientos de las utilidades y en las ventas de los últimos años, y como pueden ver, pues llevamos muchos trimestres y años positivos. Inclusive este trimestre, como les decía, se está acelerando.
Entonces, esto sí se está convirtiendo en un commodity muy escaso en el mundo. O sea, ya son muy pocos los países que pueden mostrar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también México ha estado muy bien y yo creo que es parte de por qué nos estamos pagando, que es la siguiente gráfica, a las valuaciones que nos estamos pagando. Estamos ligeramente arriba de una desviación estándar. Sin embargo, pues como ya les dije, la historia es muy diferente en nuestros países, en México que en el resto de los países, ¿no? Entonces, como platicaba ayer en un evento, pues, perdone, hay dos tipos. Si quisiéramos comprar un coche, pues puedes comprarte un Chevy y puedes comprarte un Ferrari. Y estás dispuesto a pagar más por un Mercedes o por un Ferrari. Creo que es lo que está pasando por México, ¿no? La gente sí está dispuesta a pagar por la calidad de los activos que tiene, ¿no? También cabe destacar que tampoco estamos tan caros. Si ven el S&P, pues está exactamente igual. O sea, es una desviación estándar arriba de su promedio, ¿no? Entonces, en general, ya lo habíamos platicado en trimestres anteriores, todos están caros, ¿no? No solo México, ¿no? Seguimos teniendo una divergencia importantísima en las acciones. De aquí la importancia del stock picking. En lo que va del año, entre la que más ha dado y menos ha dado, son más de 115 puntos. Aquí también destacar, si se fijan, toda la parte de verde han sido empresas de consumo, ¿no? No lo he tocado tanto, pero el crecimiento en México del consumidor ha sido muy importante y se ha reflejado en los nombres, ¿no? Si se fijan, los primeros 10, 8 son empresas relacionadas al consumo o a los servicios, ¿no? Como aeropuertos. Y en el lado negativo, pues están justamente las que obtienen algún factor como Lab o como ICA o como HL o empresas más industriales, ¿no? Un tema que nos han estado preguntando bastante, y en la parte internacional a lo mejor no se ha oído tanto, es de la famosa fibra E. Para los que no la conozcan, en nuestras clientes internacionales, básicamente lo que anunció el gobierno es una especie de vehículo nuevo, donde vas a poder meter básicamente cualquier tipo de bien que esté relacionado en la infraestructura, agua, concesiones, etcétera, y que tenga flujos, y con un esquema fiscal muy positivo, ¿no? Para los que estén familiarizados, es como una MLP gringa, pero listada. Entonces, sí puedes representar montos importantes. Ernst & Young, por ejemplo, estimaba 70 billones. Pero independientemente de eso, porque digo, eso es muy positivo para el país, pero lo que yo creo que sí puede ayudar es para muchas empresas en reducir el costo de capital, ¿no? Entonces, ese factor también yo creo que puede diferenciarnos algunos trimestres que siguen. Finalmente, pasando a las perspectivas, creemos que en menor medida, pero la volatilidad continuará, siguen habiendo muchos factores por decidirse. Todos son prácticamente extranjeros. Yo creo que en el caso de México no se ve nada grave. Digo, habrá que monitorear un poco como platicamos las negociaciones del presupuesto, pero en general se ve bastante bien. Y quizás el factor que más nos preocupa es que pues hay que monitorear que las empresas cumplan este crecimiento, ¿no? Especialmente en estas que les platica de consumo, donde las expectativas están bien adelantadas y pues puede haber lugar a decepciones, ¿no? Y con esto le paso la palabra a Jaime para las conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Pepe. En lo que nos mandan sus preguntas, recuerden, hay un panel de control que podemos utilizar y ahí enviamos sus preguntas. En lo que nos mandan las preguntas, un par de conclusiones. En fin, bueno, tuvimos un trimestre algo negativo en términos absolutos, pero en términos relativos muy por encima del referente. Las preocupaciones de China y Grecia, como mencionaba Pepe, disminuyeron. También pues, esperamos que no va a haber aumento de tasas este año. Ha habido, pues, ya más el precio del dólar y mercados más estables, ligera volatilidad. Y como platicó Pepe en varias láminas, México, un país muy diferenciado a los demás emergentes. Clara la no dependencia a commodities para México y que nos estamos diferenciando y beneficiando mucho el crecimiento de Estados Unidos. En términos generales, este fondo continúa defensivo y buscando oportunidades, ¿no? Y como se ve una de las láminas, tiene un largo historial de resultados consistentemente superiores a la referencia.
Entonces, para todos aquellos que continúen diversificando sus portafolios y complementando sus estrategias de inversión con esto, verán que tenemos un sólido fondo que presenta resultados consistentemente positivos de largo plazo. Nos está mandando una pregunta. Dicen, ¿creen que ya empiece a subir la inflación en estos últimos meses del año? En un segundo le comparto el micrófono a mi colega Fernando Castro. La respuesta es sí. Normalmente la inflación es más difícil de estimar, o en otras palabras, tiene más variación en los primeros 6 meses del año, porque una buena parte son precios administrados, impuestos, etcétera. Pero normalmente la segunda mitad del año es bastante más predecible, vamos a decir, y lo que tenemos cíclicamente son inflaciones mucho más altas. De todos modos, creo que hay una buena parte de precios cíclicos que se deben haber dado antes incluso, y lo que vamos a tener aquí a fin de año creo yo que es un poquito arriba del promedio anual de los últimos 4 o 5 años. Si se acuerdan, el acumulado que tenemos hoy es cerca de 0.6, 0.65. Los estimados del mercado y los nuestros incluso son del orden de 2.5, 2.7. Y la verdad es que solo nos quedan 6 quincenas. Entonces, si ustedes analizan eso, pues sí es una inflación bastante fuerte. O sea, creo que sí vamos a tener ya a partir de octubre inflaciones más como de 0.5, 0.4 por quincena. Gracias, Fer. Están llegando más preguntas, entonces voy a interrumpir los sondeos, pero la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las expectativas del IPC para el cierre de año? Un segundo, le comparto el micrófono a mi colega Pepe Fierro. Perfecto. Bueno, como saben, no damos pronósticos, digamos, de cierre. La parte de análisis de GBM, el sell side, trae 46,000 puntos. Yo creo que vamos a estar bastante cerca de ahí, la verdad. Después del rally que tuvimos en las últimas semanas, yo creo que ya está bastante adelantado ahorita el mercado y me costaría mucho trabajo que tuviéramos un rally así de manera muy importante, ¿no? Entonces yo creo que estaremos cerca de estos niveles, la verdad. La siguiente pregunta es, ¿cómo ven los reportes del tercer trimestre, ganadores y perdedores? Como platicaba, los vemos bastante bien. Estamos esperando que el EBITDA crezca alrededor del 6% y ventas ligeramente arriba de eso. Entonces debe ser un trimestre bastante positivo. Es evidente que todas las que tienen que ver con consumo son las que están teniendo los trimestres más importantes, los trimestres más positivos. Sin embargo, como les decía, yo creo que ya está en precios. Todo lo que tenga también que ver con ingresos en dólares, como los aeropuertos, como las aerolíneas, también van a tener un buen trimestre. Y en el lado negativo, la verdad es que no hay nada así que destaque por estar muy flojo. Por supuesto, toda la parte de construcción y eso, pues, digamos, es más flojo que los otros, pero también está empezando a enseñar ¿cómo se llama? Señales de mejoría. Entonces, la verdad es que son pocos los que vienen negativos. Quizás el único que destacaría a lo mejor es bancos, que nos preocupa un poco que la parte de trading o la parte de ingresos por mercado, por decirlo así, pues después del trimestre que hubo sería bastante fácil que viniera mal, ¿no? Yo les diría que ese es a lo mejor el que podría dar alguna sorpresa negativa. La siguiente pregunta es que cómo estamos jugando esta parte de crecimiento en el consumo. Como les decía, la verdad es que traíamos bastantes nombres desde Walmex, Televisa, Grumas, perdón, Televisa no, Walmex, Gruma, Liverpool, y nos hemos estado saliendo y nos hemos estado cargando un poquito más a industriales de lo que ya estábamos, ¿no? Esa es, digamos, la forma como la que lo estábamos jugando. La siguiente pregunta, nos preguntan que si seguimos invertidos en la parte de autopartes. Es como recordarán de los seminarios anteriores, es uno de los sectores que más nos gustan y la seguimos viendo muy bien en ese sentido, ¿no? La pregunta seguramente tiene que ver con la parte Volkswagen. Realmente no afecta mucho todo lo que está pasando en Volkswagen a las empresas que tenemos. Entonces la verdad es que nos sigue gustando mucho. En México siguen creciendo tanto las ventas como la producción aceleradamente y además tienes el beneficio del tipo de cambio, ¿no? Que estos niveles la verdad es que se ve muy bien.
Por favor, síganos mandando sus preguntas. En el Inter voy a lanzar uno de los sondeos que comúnmente hemos mostrado. Y la pregunta es, ¿qué factor creen que tenga mayor influencia en el mercado durante los próximos 6 meses? Ya están empezando a contestar. Unos segundos más para que se muestren las siguientes respuestas. Hasta ahorita ha contestado el 30% de los asistentes. Un segundo más se lo voy a cerrar. Ok. Todavía sigue entrando gente. Ok. Venga. Y les muestro las respuestas, pues la gran mayoría de la gente, 70% votó que la Reserva Federal. En lo que siguen enviando sus siguientes preguntas, tenemos una más para ustedes. Y la pregunta es, ¿cuándo creen que la Fed suba tasas? Pusimos septiembre, creo que septiembre ya pasó. Les pedimos una disculpa. Ok, voy a cerrarla. Claramente la gran mayoría de la gente opinó por el 2016. Si entró un par de preguntas, vamos a atenderlas. Un segundo, le paso el micrófono a mi colega Pepe. Y la siguiente pregunta tiene que ver, bueno, está relacionada con los bancos. Nos preguntan de GF Norte, que tiene una ponderación muy baja. Sí, efectivamente estamos under bancos. Recordarán que ya llevamos algo de tiempo así. Creemos que si se da esta parte de que les digo de que los resultados vengan un poco mal, puede ser una buena oportunidad de compra, porque realmente no tiene que ver con el negocio, tiene que ver con la parte del mercado. Entonces es a lo que hemos estado esperando un poco, ¿no? Y ya más específicamente en el caso de GF Norte, nos preocupa un poco que los vemos un poco distraídos, pues básicamente con tantas cosas que traen. No es algo que nos preocupe de gran plazo, pero yo creo que sí las podemos agarrar un poco más baratas, ¿no? Sí nos gustan bancos, sí nos hemos estado incrementando, inclusive en GF Norte, no traíamos nada, de hecho, pero sí estamos esperando un mejor punto de entrada. La siguiente... ¿Hay argumentos para que se deje de pagar México a premio? Yo creo que sinceramente no, ¿eh? La verdad tendríamos que hacer algo muy abrupto y muy fuerte para que pase, ¿no? O sea, porque sí traes muchos factores a favor de México y realmente pocos que estén en contra, ¿no? Entonces, la verdad es que no. De entrada, algo que no platiqué, porque siempre lo platicamos, es México siempre se va a pagar a premio, porque nuestro índice es puro consumo y servicios que siempre se paga más caro. Entonces, si ya viéramos el índice, digamos, sector contra sector, no nos vemos tan caros. O sí nos vemos caros en el sentido de, si vemos México a lo mejor cotizándose abajo de 10 veces entre Pedro Levita y un Brasil o alguno de otros países o cotizándose al 5, pues sí se ven más baratos, pero ahí también traes una muy buena parte del índice en commodities, ¿no? O en cíclicas más que commodities. Entonces, por eso también siempre nos vamos a seguir viendo caros. La siguiente pregunta también es de una empresa en específico, es de Grupo México. La verdad es que nos sigue gustando. Puede ser de las beneficiadas en esto de fibra E. El ciclo del cobre, la verdad es que también se ve bastante mejor que otros, especialmente en el lado de la oferta. La oferta del cobre es parece ser mucho menos inelástica y hay mucho menos exceso de oferta. Entonces, la verdad es que nos sigue gustando. Digo, se ha subido muchísimo. Se subió 14% en 8 días. Entonces, digo, no es que ahorita estuviéramos agregando, pero, digamos, de largo plazo sí es algo que nos gusta bastante, ¿no? Por favor, sigan enviando sus preguntas, son muy valiosas para toda la audiencia. Vamos a dar un minuto más para que sigan entrando preguntas.
Bien, no han entrado más preguntas, entonces daremos por terminado el webinar. Perdón, está entrando una nueva. Un segundo más. Sí, una pregunta sectorial. Nos preguntan de fibras. Saben que en general no hemos estado invertidos en fibras. Ayer justo también me la preguntaron. La verdad es que hubo un momento en que sí no nos gustaba nada, porque pues se veía mejor, como platicaba, la deuda que el cap rate. Digo, les han pegado fuerte en el año, entonces ya se han puesto más atractivas. Ahorita lo que me detiene un poco es la competencia que pueden tener de estas fibras por decirlo así, ¿no? O sea, porque están hechas para el mismo sector de inversionistas. Entonces, pues vas a tener mucho más oferta para una clase de activo pues que tiene sus límites, ¿no? Todos estamos ni queremos empresas con flujo. Entonces, yo me esperaría a ver cómo se va desenvolviendo eso, ¿no? Definitivamente estamos más positivos o más propositivos que hace unos meses, pero yo todavía me esperaría por eso mismo, ¿no? Gracias, Pepe, muchas gracias. Pues no han llegado más preguntas, entonces procederé a dar por terminado el webinar. Perdón, están entrando más preguntas. Un segundo más. ¿De Telesites? Digo, la verdad es que sí es algo que nos gusta. La pregunta es qué teníamos de Telesites y la estrategia que teníamos para América Móvil. Nos gusta toda esta parte de Telesites, yo creo que sí le puede dar valor a la empresa. Sinceramente no es mucho. La participación de esta spin-off es bastante pequeña en América Móvil. Lo que nos preocupa de América Móvil y creo que es mucho más relevante es la parte de competencia, ¿no? Hemos visto a AT&T, seguramente lo han visto ustedes en las promociones, agresivísima en cuanto a sus promociones. Entonces, esa es la parte que nos sigue manteniendo tan under de América Móvil, ¿no? La verdad es que la evaluación se ve bien, pero sinceramente a este nivel de competencia que van a enfrentar, la verdad es que seguimos bastante cautelosos, ¿no? Entonces, digo, lo de Telesites nos gusta, ya se tardaron, en teoría debían de haber anunciado antes, pero sin embargo, la verdad es que creo que va a ser positivo, pero marginal, sinceramente, ¿no? Mira, la verdad es que hay que ver cómo sale. Nos preguntan que si pensamos jugar la posición en telcos por medio de Telesites. Sinceramente, no mucho. Yo creo que sigue aplicando y seguimos súper under en telecomunicaciones y medios y vamos a seguirlo. Entonces, digo, por supuesto hay que ver cómo sale, cómo se puede jugar, pero sinceramente veo difícil que sea una posición significativa en los fondos, ¿no? Nuevamente, gracias, Pepe, muchas gracias. Bien, bueno, daré por terminado el webinar. Recuerden, este webinar fue grabado y estará disponible próximamente. Les llegará un correo electrónico con la liga para que puedan accesarlo probablemente unos 10 días más y luego también estará disponible en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su asistencia y esperemos verlos pronto en el siguiente trimestre, en el siguiente webinar trimestral. Hasta luego y que tengan un buen resto de semana. Adiós.